Seguimos en Caballero de Día, en la queridísima Radio de las Madres. Estamos en la 530. Bueno, este fin de semana, el presidente de los pies de Ninfa tuvo la cortesía de aclarar un panorama ya bastante claro y de afirmar en el mismo discurso, por un lado, que va a reducir las retenciones, es decir, reducir los ingresos fiscales, y por el otro que va a vetar el aumento a los jubilados, el modestísimo aumento a los jubilados, porque se trataría de degenerados fiscales. Es decir, hay plata hay, pero no para los jubilados, no para los hospitales públicos, no para los pacientes oncológicos, no para un montón de cosas. Para conversar sobre este asombro y otros más, ya estamos comunicados con Lucy Caballero, gran amiga de la casa, militante y docente. Lucy, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet. Querido Rinconet, ¿cómo estás? Muy bien. Tenía miedo de estar vetada. Estar vetada por mí, estar vetada en esta radio, estar vetada en los medios. En general, ahora ando con miedo de que me veten. Que te veten. Porque, ojo, eso es un miedo más que razonable, porque no tomaste la precaución de nacer rica heredera, no formás parte de la sociedad rural, no tenés un laboratorio, no estás entre los 10 argentinos más ricos, con lo cual estás a tiro de veto sin lugar a dudas. Totalmente. Pero hay algo, me preguntaba, hay como un gesto de honestidad brutal, ¿no? Es como decir, che, en otras épocas nuestra derecha hacía lo mismo, porque el modelo, ya lo has dicho vos, es básicamente el mismo, pero lo hacía con otro fraseo, con estas cosas de la revolución de la alegría, tenemos que poner las cuentas en orden, pero ahora no, es como, che, a los ricos le digo, tu guita está, y a los jubilados le digo, son unos degenerados fiscales y te voy a fajar cada miércoles. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo lo que veo ahí es que esto es imposible de pensarlo acotado, digamos, en un lapso corto de tiempo, ¿no? Lo que hay es una derecha que se desinhibe una vez que da por hecho el triunfo sobre una subjetividad popular después de años de no solamente de bombardeo mediático, sino también de aplicación de políticas neoliberales, ¿no? Que obviamente generan competencia, generan destrucción de los lazos sociales por abajo, todo eso además combinado con una narración mediática de ese malestar, ya sabemos, ¿no? En contra del populismo, en contra de la corrupción del populismo, por que el déficit fiscal es el gran problema de los argentinos. Entonces, una vez que la derecha constata, o la ultraderecha en este caso, constata un triunfo en las subjetividades populares, por lo menos de una parte grande, es cuando se desinhibe, ¿no? Claro. Ya no hay un cálculo ahí, sino hay hay una especie de complicidad, ¿no? De Milei con cierta parte de la población que efectivamente siente un cierto regodeo cuando se habla de afectar o de recortar o de perseguir al populismo y demás. Sí, pero efectivamente la desinhibición es un tema, porque creo que reconfigura todo lo que nosotros podemos decir. Porque a veces yo creo que nos quedamos en y esto me incluyo, ¿no? Yo detesto la gente que se pone en un lugar de iluminación, me parece que estamos todos en el mismo barco. Claro. Frente a la desinhibición de la ultraderecha, nosotros nos quedamos diciendo, Milei anunció un recorte y le va a pagar a los más ricos. Y ellos te contestan, sí, eso es lo que dije. Claro. Y nosotros pensamos que ahí hay una denuncia. Y es una constatación. Hay una denuncia. Sí, hay una denuncia y es necesario hacerla, pero al mismo tiempo eso es lo que ellos dicen. Por lo tanto, ahí nos quedamos como hablando solos. Claro. Porque ellos te dicen, sí, exactamente, le quiero dar a los más ricos. Y después, aparte de todo el tiempo, esta inversión que hacen de las palabras, ¿no? Nosotros estamos utilizando desde abajo la palabra crueldad para dar cuenta de lo que hace Milei, digamos, que no es un ajuste meramente económico, sino que además viene con con este regodeo sobre el sufrimiento
de los discapacitados, de los jubilados y demás, y hablamos de crueldad. E incluso hay compañeros que empezaron a hablar de genocidio de jubilados, ¿no? Porque esto hay que decirlo, todos los miércoles, quienes vamos a los miércoles, nos enteramos de jubilados que dejan de ir a la plaza porque se mueren, claro, porque no le dan los medicamentos, y te dicen, faltan ahorita, porque la semana pasada falleció porque no le dan, no le dieron los remedios oncológicos. O sea, se está muriendo gente, y justamente hay compañeros que empezaron a decir, hay un genocidio sobre la tercera edad, y ahora aparece Milei, invirtiendo el contenido de esa palabra para hablar de genocidio sobre los que votan leyes que expanden la inversión social, ¿no? Es realmente un juego ahí de inversiones y de desinhibición y de captura de palabras que creo que se pueden decir así alegremente una vez que ellos se consideran ganadores sobre una parte de las subjetividades populares, ¿no? Y efectivamente hay, porque vuelvo a Cambiemos, ¿no? Cambiemos, sí. Gran parte de lo que vemos hoy, Cambiemos ya lo había transitado, casi se podría decir que Milei es el segundo tiempo con el que había soñado Macri, pero claramente había una idea de queremos cuidar a nuestros abuelos, había un fraseo como una cosa, una lengua franca donde repetía que era la bondad. Me acuerdo Marcos Peña hablando de los animales en los billetes, que era para él algo relevante, y que alejar la muerte, siempre me causó gracia. Él decía que poniendo animales se alejaba la muerte. Vaya uno a saber si la ballena que estaba ahí no se había muerto, pobrecita, ya en el momento de salir el billete. Pero era lo contrario. Esta derecha, que es la continuación de eso, es un viva la muerte. Es lo que vos decís. Nosotros denunciamos, decimos, pero che, ustedes están reventando a palazos a los jubilados. Sí. Ustedes están desfinanciando, sí. Y hay una, como vos bien decís, una parte del electorado popular que sigue apoyando eso. ¿No te parece que eso también tiene que ver con una tradición antipopulista, como diría el amigo Ernesto Semán en el libro Breve Historia del Antipopulismo, como que es algo que precede casi al populismo, es decir, que el odio antiperonista casi precede al peronismo, y Milei se vuelve a enganchar en esa tradición? No es que inventa algo de cero, sino que se sube a una tradición explícita antipopulista, que en este caso hoy se explica como antikirchnerista, pero podría ser otras vertientes. Sí, efectivamente. A ver, yo creo que Milei tiene, efectivamente tiene características distintas, porque primero porque fue un voto policlasista, ¿no? Esto no lo inventé nada, no. Ya lo han dicho muchos analistas. A diferencia del de Macri, que tenía una concentración, igual el de Macri ya empieza a mostrar este síntoma de los sectores populares votando lo que se entendería en sociología contra sus propios intereses, que es la gran pregunta que nos tiene que ocupar, pero en el de Milei se ve mucho más claramente cómo a Milei lo votan sectores que incluso antes podían votar al Frente de Todos, a la Unión por la Patria, Fuerza Patria, como se llame ahora. Entonces, a mí me parece que él al inicio empezó a hacer armar un discurso que interpelaba más allá del voto gorila. De hecho se cuidaba de no ser cierto. Sí, se cuidaba de no ser explícitamente antiperonista, incluso hablaba de que no iba a perseguir, le preguntaron varias veces si iba a hacer lo mismo que Macri, de perseguir a los dirigentes del kirchnerismo, y había dicho que no. Bueno, él construyó como una especie de ultraderecha popular, en el sentido de yo hablo de la inflación, que es lo que más le molesta a la gente, y voy a cortar de raíz de eso, y efectivamente eso interpeló una parte de ese voto antiperonista, pero fue más allá, y creo que ahora se está recostando más bien, cada vez, cuanto más se achica el consenso de su base social, que
que implica desencantamiento, desafección, desilusión, bueno, se va agotando más, se va acostando más en un antiperonismo más clásico, ¿no? De acuerdo. Eso que claramente es la forma porque a veces a mí me da risa cuando se quiere hablar de fascismo o de digamos, categorías que son globales, pero cuando vos lo pensás en Argentina, no podés no hablar del antiperonismo para hablar de eso, ¿no? Completamente, sí. Que es el modo específico en que se expresa en nuestro país. Entonces, me parece que ahora sí está recostándose cada vez más en en esa simbología, ¿no? Lo de que ir a la sociedad rural a no solamente anunciar una baja de las retenciones, sino aplaudir que Cristina esté presa, sí. Digo, es realmente algo que podría haber pasado en 1946. Recién conversábamos en otro programa con el amigo Pedro Peretti y él me decía, lo que la sociedad rural festejó este fin de semana, más que la reducción de retenciones, que él dice no le importa porque son mayoritariamente ganaderos, según su opinión, lo que festejó fue la cárcel de Cristina. Es como decir, esto es lo que es lo mismo que señaló el embajador de Estados Unidos, como y eso apunta a lo que vos decís. Cuando su base de sustentación empieza a resquebrajarse, bueno, toma el camino de todos, que es el antiperonismo, que hoy se llama antikirchnerismo. ¿Y cómo ves eso a futuro? Es decir, ¿con eso alcanza, con el antikirchnerismo y el dólar controlado, alcanza para no solo para llegar a octubre, para llegar al 2027? Mirá, yo me debato, ¿no? Porque, yo cursé economía, tengo, en términos de lo que una puede entender de análisis económico, este programa es insustentable, ¿no? Claro. Puede entrar en una debacle, lo vimos la semana pasada, ¿no? Cuando ya se hizo una mini corrida porque el gobierno no ofreció de nuevo las LEFI, sí. Y bueno, mañana hay que ver qué pasa porque se tiene que renovar no sé cuántos billones de deuda exactamente, pero bueno, es un día clave mañana. Pero al mismo tiempo tenemos una situación, este programa es insustentable porque básicamente la economía está, es como un sachet pinchado, digamos, te da dólares fácil, claro. Fácilmente te da dólares sin cepo y al mismo tiempo necesita dólares y genera deuda permanentemente para poder sostener un tipo de cambio ficticio. Entonces es insustentable, pero cuando vos ves las declaraciones de Lamelas, de Trump, cuando te das cuenta la encrucijada geopolítica en la que estamos, te das cuenta también que Estados Unidos se está proponiendo como prestamista de última instancia, sin incluso duda. Más allá del fondo. Sí. De hecho, el gobierno Caputo habla de eso, de la ayuda que recibirían de parte de Estados Unidos. Sí. Pareciera que la apuesta es que no puede irle mal a Milei como le fue mal a Macri. Exactamente. Entonces ese es el gran riesgo, ¿no? Que ahí sigan apareciendo los dólares. Por eso yo decía la otra vez, bueno, acá la discusión es cómo recuperamos nosotros la capacidad de veto, ¿no? Porque no podemos delegar el veto en el mercado. Muchas veces la propuesta es siéntense a esperar que la JP Morgan claro. Los califique mal y que esto entonces, vuele. Claro, y entonces que venga una corrida y qué sé yo, y me parece que en realidad la capacidad de veto tiene que volver al pueblo, ¿no? Tiene que volver a ser una capacidad del pueblo, no tiene que estar en los mercados, no tiene que ser una pelea intraclase dominante, sino apostar a que efectivamente nosotros podamos ponerle un veto a este programa económico. Y bueno, en ese sentido esta semana es clave, ¿no? Esta es una semana donde mañana se renuevan creo que 11 billones de deuda para ver si el gobierno puede seguir con este esquema en el cual se sigue endeudando cada vez a menor plazo y a tasa más alta. Sí, desesperado. Y al mismo tiempo los jubilados se están llamando fuertemente a movilizar este miércoles contra, ¿no? el posible anuncio del veto. Y retomando la escena que vos me decías, efectivamente yo creo que la escena de la sociedad rural fue una escena eminentemente política, no solamente
porque por el argumento que decía Peretti, ¿no? Sino porque incluso los porcentajes a los que se está llevando las retenciones son los mismos que estaban vigentes en el gobierno de Alberto Fernández. No hay una diferencia sustancial, pero lo que se festeja es, primero, la organicidad del presidente de ir a hacer esa performance, de ir a anunciar una baja de retenciones en el mismo lugar, ni siquiera en una, digamos, la anunció, ni siquiera, no es una mesa de la Casa Rosada, o decir, bueno, me junté con esto. No, digamos, ahí la decisión ya estaba tomada por parte de la sociedad rural y el gobierno acata, ¿no? Se festeja eso y se festejó la prisión de Cristina. Yo creo que cada vez más nosotros y nosotras tenemos que darle el contenido político que tienen a esas escenas, ¿no? Porque evidentemente en este país no es un problema de déficit fiscal, nada más. Está muy claro. Lucy, muchísimas gracias por esta entrevista. No, por favor, y ya que estamos, aprovecho porque estamos haciendo una convocatoria con la consigna de unir las luchas es la tarea, el día sábado en la CTA Autónoma, Bartolomé Mitre, ya te digo, la altura exacta es desde las 15 horas, Bartolomé Mitre 748, ya estamos llamando para que puedan venir las agrupaciones de personas con discapacidad, de jubilados, los trabajadores del Garrahan, como para actualizar un poco hacia dónde ir después de estos vetos, porque este veto que seguramente se anuncia esta semana, para mucha gente es vida o muerte, no es una cuestión de que se pueda esperar. Entonces estamos haciendo esa convocatoria al menos para abrir la conversación más allá de las redes sociales. ¿Dirección y hora la volvés a decir? Sí, la dirección es Bartolomé Mitre 748, es la sede de la CTA Autónoma Nacional desde las 15 horas. Perfecto. Lucy, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Otro para vos. Conversamos con Lucy Caballero, ella es licenciada en Sociología, investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Separamos y volvemos. Pensamos, escuchamos, debatimos y